¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de la UNAM Responde. Los saludamos con mucho gusto desde nuestras instalaciones aquí en TV UNAM para seguir compartiendo con ustedes temas diversos como sucederá esta tarde, que hablaremos sobre el derrame que afecta a nuestro Golfo de México y para ello tenemos aquí al doctor Luis Zambrano. Además les contaremos algunas opciones para que visiten y disfruten de las actividades de la Casa Universitaria del Libro allá en la Colonia Roma. Les compartiremos una nueva historia de Patada Puma que por supuesto tiene que ver con el fútbol y además revisaremos el número más reciente de Gaceta UNAM. Quédense con nosotros, comenzamos. A principios del mes de marzo se hizo público un nuevo derrame petrolero que ha contaminado cientos de kilómetros de costa en los estados de Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, lo que ha puesto en alerta a instancias gubernamentales y ambientales, pero también a medios de información, mientras se llevan a cabo labores de limpieza y contención. Para hablar de las implicaciones a corto, mediano y largo plazo de los ecosistemas y de sus comunidades, saludamos esta tarde al doctor Luis Zambrano González, quien es investigador del Instituto de Biología de nuestra universidad, biólogo, pero además yo diría pues especialista en ecología acuática y además pues un activista nato también. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a la UNAM Responde. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Pues qué gusto que esté aquí con nosotros para hablar de este tema que tiene que ver todo con lo que nos ha ido llegando durante las últimas semanas, desde que no pasaba nada, desde que eran unas gotitas, desde que puede ser en verdad una tragedia para zonas protegidas. ¿Qué es lo que se sabe hoy del derrame en el Golfo de México? Bueno, no se sabe mucho y en parte es porque se ha negado todo. O sea, sí es muy triste ver cómo muchas de las autoridades siguen negando el gran problema frente al que nos encontramos, que es demasiado evidente. Déjame decirte que los derrames petroleros son de las cosas más evidentes, de los efectos del ser humano más evidentes en términos de contaminación. Hay otros que son bastante menos evidentes y que le pueden echar la culpa a la naturaleza. Por ejemplo, los grandes blooms del sargazo, ¿no? Que de repente tenemos grandes poblaciones de sargazo y que afectan a las costas, pero a eso le echan la culpa a la naturaleza o al cambio climático, etcétera, etcétera. La acidificación de los océanos que mata a todos los corales, ese es otro efecto del ser humano, pero este es súper evidente. Lo que sorprende mucho, es muy evidente en dos cosas. Una, es muy evidente que se ve. Claro. Se ven en fotografías, se ven los animales, y es muy evidente también en lo que está pasando dentro, ¿no? O sea, en lo que se están muriendo los organismos, ¿no? Todo mundo lo puede ver, ¿no? Eso lo niegan y eso sí está como que muy extraño porque hace 50 años que fue uno de los derrames más impresionantes que ha tenido México, en el Ixtoc en 1979 más o menos, hace poco menos de 50 años, el gobierno lo reconoció, ¿no? Y entonces sí se tenían datos y sí era muy grave. Ahora no lo ha querido reconocer el gobierno. Y el otro factor es que es muy obvio que es del ser humano, ¿no? No le puedes echar la culpa a la naturaleza. Le han intentado echar la culpa. Sí, pero hasta eso hemos escuchado en esta semana. Exacto, pero es muy obvio que sí lo hicimos nosotros como seres humanos. Doctor, y entendiendo la problemática, porque ha habido eventos anteriores en donde se conoce de sus efectos, de sus repercusiones, no solo de forma inmediata, sino también a largo plazo, comencemos también por preguntarle cuál es lo que cree usted que está pasando en términos ambientales, es decir, de acuerdo a lo poco o lo que se intenta, iba a decirlo mucho, pero no se sabe mucho, pero sí hay, por supuesto, especialistas, organizaciones, no solo del país, sino internacional, que están con el ojo puesto en el Golfo de México. Sí, bueno, uno de los factores que de alguna manera han ayudado es que si tenemos aproximadamente 2 grandes derrames al año a nivel mundial de este calibre. Entonces ya empezamos a saber qué afecta y cómo resolverlos, ¿no? Y uno de los factores que afecta a corto plazo, afecta a mediano plazo y afecta a largo plazo. Los factores a corto plazo son los que vemos de manera muy evidente, ¿no? O sea, la tortuga masticando petróleo y muy enferma, los pescados con las agallas llenas de petróleo, etcétera, etcétera. Esos son los efectos a corto plazo, que hay mortalidades de animales que además vemos, ¿no? Que nos importan, como las tortugas, etcétera. Las aves, o sea, yo recuerdo
gran derrame petrolero del Exxon Valdez, que fue en Alaska, pero que llegó a California, y entonces las aves todas llenas de petróleo. El corto plazo es lo más evidente y es lo más feo. O sea, es lo más feo para el ser humano de ver. Pero a largo plazo pasan cosas mucho más graves. Claro. A largo y plazo, aún más difíciles de controlar. ¿Difíciles de controlar? Sí, claro, porque lo que ves, pues más o menos lo puedes medio controlar. Mientras que a largo plazo no lo puedes controlar. El petróleo se asienta y es consumido por las algas. Y las algas se las come el fitoplancton, el zooplancton. El zooplancton es si se acuerdan la película de Nemo, el krill que venía, que eran cositas que luego se come la ballena. Y luego se lo comen las ballenas o se lo comen los peces. Todo eso va pasando del fitoplancton al zooplancton, a los peces y a los peces más grandes. Y se va acumulando, porque pues, el fitoplancton tiene poquito, cada uno, pero cuando te comes muchos, pues se va acumulando y se va acumulando. Y ese es el efecto acumulado del contaminante. Entonces, cuando llega al pez más grande, que es luego el que nos comemos nosotros, está lleno de ese petróleo que además ya no vemos y que podemos enfermarnos nosotros y se enferma el resto de la comunidad de marina. Entonces, a largo plazo es un problema que estamos destruyendo toda la red que está intrincada para dar vida en todo el Golfo de México. En palabras muy sencillas sería un poco como la cadena alimenticia. Exacto, en las palabras sencillas estamos rompiendo esa cadena alimenticia, enfermando a esa cadena alimenticia. Y hay otro tema que debemos mencionar. En el Golfo de México hay áreas naturales protegidas. ¿Qué son y por qué podrían o están en riesgo, doctor? Bueno, las áreas naturales protegidas, que por lo general también tienen estos arrecifes en ciertas partes, que tienen características muy, muy interesantes porque tienen cierto tipo de peces o cierto tipo de organismos que no alcanzamos a ver, generan lo que le llamamos servicios ecosistémicos, que dan unos beneficios al ser humano sin darnos cuenta. La pesca, por ejemplo. O sea, estas áreas naturales protegidas luego son los lugares en donde los peces se reproducen. Y entonces es como, pues sí, la guardería de los peces, ¿no? Si destruimos esa guardería, nos quedamos sin pesca. Y eso es una parte del servicio ecosistémico. Entonces, muchas de estas áreas naturales protegidas se ven afectadas justamente por lo mismo. A corto plazo, pues de repente a un manglar le llega un pedazo muy grande de petróleo, pues se muere, y entonces las raíces ya no tienen la capacidad de proteger a estos pececitos, ¿no? Y a largo plazo, pues otra vez lo acumulado y se va muriendo ahorita, y lo que no se murió ahorita se va a morir después. Claro, son diferentes los ecosistemas de las zonas marinas, de las zonas costeras, de lo que pasa en las comunidades, doctor. Sí, son diferentes, pero están todas interrelacionadas. O sea, por ejemplo, las que están en la costa, por lo general hay manglares o hay humedales en donde interactúa la parte salina con la parte salobre o la parte dulce acuícola. Esas tres partes son muy, muy interesantes y son las que dan vida en muchos aspectos a todo lo que es el mar. O sea, son como el promotor de la vida. Pero no solo eso, también hay estudios, sobre todo por ejemplo, el doctor Ezequiel Escurra, que trabajaba mucho en el Instituto de Ecología, que también ha estudiado cuánto carbono absorben estos manglares, estos humedales, sobre todo los costeros. Y es una cantidad enorme, es una de las cantidades más grandes por ecosistema que tenemos. Entonces, no solo nos beneficia en toda la vida que da hacia el mar, que en el mar haz de cuenta que yo siempre he pensado que es como la cancha ahorita que estamos en términos de fútbol. La cancha de fútbol donde todo mundo está jugando y todo mundo ve y todo mundo, ahí están los tiburones, y están todos estos grandes mamíferos, etcétera, las ballenas y los tiburones ballena, etcétera. Pero en los otros lados son como la banca, y sin banca no hay jugadores, ¿no? Y esta banca es fundamental, que son los marismas, los humedales costeros y los manglares, ¿no? Entonces son distintos, pero estos alimentan a estos y estos también les llegan a estos, ¿no? Y siguiendo en esta analogía, ¿quiénes tendrían que ser los actores o los jugadores involucrados? Por supuesto, los encargados de los yacimientos, pero también las autoridades, pero hasta la comunidad científica. ¿Cuáles son esas responsabilidades compartidas, doctor? Bueno, empecemos con la comunidad científica, que es la que nos toca, ¿no? Claro. La que nos toca es generar información que puede ser útil tanto para el gobierno, pero también para las comunidades. Esa información útil y traducirla, porque muchas veces tenemos esta información que se oye muy científica, que son gráficas muy difíciles de interpretar, y se las tenemos que traducir fundamentalmente a las comunidades, que son las que van a sufrir ahorita y después, porque los gobiernos van y vienen, pero las comunidades son las que lo van a sufrir
Y además, nuestra labor también es en generar información para cómo ir resolviendo esos problemas, ¿no? Luego están las comunidades, que son las personas que viven ahí y que sufren lo que están haciendo ahí. Tienen que tomar un poco de acción un poco más grande de la que hemos tenido en general, en términos de proteger y exigirle al gobierno que tenga acciones mucho más contundentes, ¿no? Y el tercer, pues el gobierno, que el gobierno es el que debería de dirigir todo esto. Y lo primero que debe de hacer es reconocer que hay un problema. Y ese problema muchas veces fue culpa del mismo gobierno o no necesariamente, pero lo primero que hay que hacer es reconocerlo, ¿no? Antes que cualquier cosa, lo cual es lo que más me preocupa ahora, que ni siquiera lo reconocen. Una vez reconocido, ayudarse de la academia para decir, a ver, esta es la magnitud del problema y esta es la posible solución. Y no nada más encerrarse y decir, nosotros lo vamos a arreglar todo y además es muy chiquito, que eso es lo que ha venido pasando. En esta falta de comunicación y de reconocimiento, ¿cómo entenderla? Es decir, ¿cuáles son como las posibles razones? El que justo no está pasando tanto o no es tan grave, o el ocultar una cosa que así lo parece puede ser muy delicada. Yo sí, no sé, la verdad es que en ese sentido creo que los gobiernos actuales, por alguna razón, digo, no solo los gobiernos actuales, yo recuerdo en el temblor del 85, que de repente querían negar la cantidad de muertos que tuvimos cuando se destruyeron todos los edificios, ¿no? Y entonces le bajaban al número como diciendo, no está tan grave, no está tan grave. Entonces es una reacción inicial de todos los tipos de gobiernos, de todo tipo de ideologías, de decir, no, no está tan grave, ¿no? Digo, lo estamos viendo en cosas evidentes como lo que acaba de suceder con la ONU ahora en estos días de que dijo, oigan, tenemos un problema muy serio de derechos humanos de desaparecidos. Y el gobierno frente a esta evidencia también está diciendo, no, no, no está tan grave, no es tan cierto, ¿no? Si algo tan evidente como que la ONU ya lo vio, dicen que no está tan grave, pues algo tan evidente como lo que está pasando en esta mancha de petróleo, en este derrame petrolero, también pueden decir que no está tan grave, aunque la evidencia esté ahí tan clara para el resto de las personas. Sales en una lancha en el Golfo de México y te la topas, ¿no? Las personas mismas en algunas comunidades locales lo hemos visto precisamente en redes sociales, o sea, ni siquiera pueden entrar al agua a una distancia muy corta porque están ahí estos residuos. ¿Se sabe que es de entrada, o sea, petróleo, otro tipo de sustancias? Sí, y eso no es gracias al gobierno. Exacto. Es gracias a muchos académicos y muchos ingenieros que fueron a verlo. Se sabe que es petróleo crudo. Y por lo tanto, o sea, también se sabe que en ese sentido no puede haber sido de chapopoteras, que es lo que le querían echar la culpa a la naturaleza, porque esas cantidades no salen de las chapopoteras. O sea, las chapopoteras sí existen, que son emanaciones naturales de petróleo, o sea, y que en el Golfo existen bastante, pero no esas emanaciones. O sea, esa cantidad de emanación no es natural. No es natural. Y también se sabe que no necesariamente es de refinería o de barco, de un barco, porque la cantidad también, por un lado, y por otra, porque normalmente los barcos ya transportan petróleo más refinado. Entonces es evidente para muchos de los ingenieros que yo he escuchado y leído que es más bien un problema de mal mantenimiento de muchas de las pues, plataformas petroleras, de algunas de las plataformas petroleras, o ya cuando está llegando a la costa. Entonces va por ahí, pero otra vez, pues los académicos y las personas son las que están sacando este tipo de información. ¿Cuáles son las alternativas? Por supuesto, el primer paso sería reconocer y atender el problema que se está suscitando, pero ¿cuáles son, de acuerdo a estas otras experiencias que se han vivido en el Golfo de México, pero también en otras regiones, para poder realizar tareas de limpieza, de contención, doctor? Bueno, hay en teoría 4 formas de tratar de empezar a solucionar este problema. Uno, bueno, lo primero es decir que no se va a solucionar al 100%, o sea, no hay forma de solucionarlo al 100%. Pero una de las formas es la que se está haciendo, que es como tratar, que se ha venido haciendo en algunos lugares, que es la más, yo diría en términos de inglés, show off, ¿no? La que miren cómo estamos haciendo, que es como cercar un poco esa mancha petrolera e ir sacando el petróleo de manera manual, que eso es lo que acaban de decir. El fin de semana leí una noticia, sacaron 800 toneladas de petróleo, que cuando uno hace la conversión es nada, son como 5,000 barriles de petróleo, que es nada prácticamente en términos de lo que se ha venido derramando. Se parece que se derramaron 80,000 barriles de petróleo, o una cosa así. Entonces, sí, pero esa es una forma.
La segunda forma es mucho más agresiva, que es quemarlo. O sea, generar incendios en el mar, ¿no? Pues tienes el petróleo, pues generas incendios en el mar y entonces se va consumiendo ese petróleo por combustión y ¿Y eso. cuáles son los efectos, por ejemplo? No, eso pueden ser malísimos en todos lados. Para el ecosistema mismo. Claro, o sea, pero lo han usado en distintos lugares. Okay. Las otras formas también son graves. Agresivas. Agresivas. La tercera forma es meter químicos que diluyen el petróleo, que también tiene efectos en la naturaleza, porque un químico que diluye petróleo quiere decir que diluye muchas cosas, es como echar grano, digamos, el equivalente, ¿no? Entonces puede diluir muchas cosas y puede afectar también el resto del ecosistema. Y la cuarta es, hay bacterias que comen petróleo. Y entonces meter ese tipo de bacterias que consumen petróleo, y eso puede ayudar también a reducir la mancha de petróleo. Son las 4 que se han utilizado en términos generales, pero la gran desventaja de eso es que no son 100% efectivas en todos los sentidos. Se usan en algún lugar unas, en otro lugar otras, para afectar lo menos posible la naturaleza, pero además pues solucionas 5%, 10% de lo que se ha derramado, que no es prácticamente nada comparado con lo demás, ¿no? Y es un problema que lamentablemente está en curso, doctor. Para ir terminando esta entrevista, ¿cuáles serían esos 2, 3 puntos que tendríamos que tener en foco, no solamente los gobiernos, sino la sociedad, la comunidad científica, en torno a este y a otro tipo de desastres parecidos a esta situación? Bueno, yo lo que he venido reflexionando últimamente y a partir de los datos que hemos revisado, justo pensando un poco en este derrame petrolero, es que lo que sí se ha visto es un aumento muy grande de estos derrames petroleros a nivel mundial. Hay ocasiones que son estos aumentos por problemas de guerra. Por ejemplo, la guerra en Irak, no esta guerra, sino la guerra previa. Esta guerra probablemente genere más o menos lo mismo, pero generó uno de los derrames más grandes de petróleo en el mundo y fue por la propia guerra, ¿no? Entonces hay esos, pero también están los que pasan por lo que se podría llamar accidentes, que pues son mal mantenimiento, que el barco choca, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo es que cada día hay más, porque cada día se mueve más petróleo. Y eso sí es muy grave, porque entonces lo que estamos viendo es necesitamos cada vez más petróleo, porque necesitamos cada vez más energía, y al necesitar más energía necesitamos más barcos, y al necesitar más barcos hay más accidentes. Y entonces vamos a quedarnos sin Golfo de México tarde o temprano, o sea, sin naturaleza en el Golfo de México tarde o temprano. La propuesta es, empecemos a pensar en energías alternativas. Este argumento es, además del cambio climático, pero este argumento por sí solo de pensar que podemos quedarnos con un hoyo negro en lugar de un Golfo de México, debería ser suficiente para decir, empecemos a trabajar ya de manera muy eficiente en energías alternativas, en dejar de depender del petróleo, en reducir pues, todos estos potenciales accidentes. Yo creo que deberíamos ir hacia allá. Claro. Y en comenzar ya urgentemente. Sí. Y son temas que nos tocan a todos, que no debemos verlos de forma lejana, y una manera de acercarnos a ellos pues es a través de voces de plumas como la de usted, y lo podemos hacer a partir justamente de este martes en este país con esta sección Este Planeta, doctor. Sí. Pues ahí lo leemos también. Pues muchísimas gracias. Y lo seguimos gracias. Escuchando en diferentes medios de comunicación y pues siguiendo su trabajo aquí dentro de nuestra universidad. Doctor Luis Zambrano, del Instituto de Biología de nuestra universidad, gracias por estos minutos y por estas luces en torno a un tema tan delicado, por decirlo menos. Muchísimas gracias a ustedes, y cuando quieran aquí estamos pensando en la naturaleza y en cómo solucionar nuestros problemas con la naturaleza. Pues qué bonito que sea así. Si somos parte del problema, que seamos parte de esta solución. Muchas gracias, doctor, y bienvenido a la UNAM Responde. Gracias. Y bueno, ahora cambiamos de tema para hablar de ciudad y noche, que son la combinación perfecta que mueve el ciclo de conversatorios titulado Crónicas de la Ciudad Nocturna, que se llevará a cabo en la Casa Universitaria del Libro todos los miércoles del mes de abril, y en los que estará el periodista y cronista Héctor de Mauleón, acompañado por distintos invitados que irán relatando semana a semana el ser y el sentir de esta gran urbe. El analista Iván Restrepo será el encargado de comenzar el recorrido por las luces y sombras de la Ciudad de México. Esto será mañana miércoles a las 19 horas en Cazul, que como sabemos está ubicada en Orizaba número 24, allá en la colonia Roma Norte. Recuerden que la entrada es libre, pero con cupo limitado, así que la recomendación es llegar temprano.
La UNAM destaca una vez más como una de las mejores universidades del mundo. Esto y el quehacer de su comunidad dan vida, por supuesto, a nuestra casa de estudios, pero también a cada página de Gaceta UNAM semana a semana. La UNAM se fortalece como una de las 50 mejores universidades del mundo, de acuerdo al QS World University Ranking by Subjects 2026, al mejorar en la calidad de 12 disciplinas como son antropología, estudios del desarrollo, lenguas modernas, historia del arte e ingeniería petrolera. Por sus aportaciones en la física y la química para el estudio de la formación y evolución de las galaxias, el investigador Eduardo Méndez Delgado es reconocido con el Premio Princesa de Girona 2026, que se entrega en España a jóvenes de hasta 35 años con trayectoria destacada y alto potencial de innovación. TV UNAM estrena la serie Leonardo da Vinci, producida por la Red de Televisión Pública de Estados Unidos. A partir de entrevistas, recreaciones y análisis de sus obras, esta serie propone una investigación histórica basada en los cuadernos del artista para revelar y conocer al genio de una mente inagotable. Los 4 capítulos se transmiten los viernes a las 19:30 horas del 10 de abril al 1 de mayo. Enseguida, Patada Puma nos cuenta sobre las necesidades, la evolución y la importancia de la preparación deportiva para los futbolistas profesionales, que incluye mucho más que alimentación y entrenamiento, y bueno, cómo se han ido modificando con el paso del tiempo. El fútbol, como todos los deportes, ha evolucionado mucho, desde sus reglas hasta sus récords. Las formas en que las y los futbolistas profesionales tienen para prepararse día con día ha cambiado junto con las dinámicas cotidianas. Cuando comenzaba el fútbol a ser deporte profesional, digamos que a finales de 1800, el cuerpo y la salud eran entendidas de manera diferente. Por ejemplo, no era tan mal visto el tabaquismo en deportistas y, bueno, ahora no es para nada recomendado. Hay quienes señalan que uno de los primeros estudios sobre nutrición deportiva se hizo en 1930 en Suecia, sobre el metabolismo de los hidratos de carbono y las grasas. Para finales de los 60 ya se estudiaba en Escandinavia el glucógeno muscular asociado con el ejercicio prolongado. Para darnos una idea, fue en los 60 también cuando nace una de las bebidas para deportistas más conocida, hecha para reponer los electrolitos perdidos durante el ejercicio y creada pensando en el equipo de fútbol americano de la Universidad de Florida, los Gators. Si en algún momento se llegó a pensar que no era bueno beber agua durante los entrenamientos o partidos pues bajaba el rendimiento, ahora sabemos que la hidratación es fundamental en todo momento y que hay diferentes requerimientos de agua dependiendo del cuerpo y la situación. Por ejemplo, las mujeres podemos sudar más durante algunas fases del ciclo menstrual, haciendo que nuestra necesidad de hidratación cambie, y eso es algo que ahora se tiene en cuenta para deportistas de alto nivel. Pero hablando de los avances de la ciencia para la preparación de futbolistas, no todo es maravilla. Y conforme se fueron desarrollando el conocimiento del cuerpo y la medicina, se usaron nuevas sustancias que marcaban desventajas entre los jugadores. Antes de los 60 era muy común el uso de drogas en el deporte, como el alcohol y la estricnina, y las anfetaminas que fueron creadas en los 30. En los 50 aparecieron los esteroides y el asunto comenzó a llamar la atención hasta que inició la batalla por su legislación. El primer mundial de fútbol donde se aplicaron pruebas de dopaje fue en México en 1970. Los materiales y equipo para realizar las pruebas de antidoping han cambiado mucho con el paso de los años, pero también las consideraciones de lo que es benéfico para la salud y lo que no. Son muchos los aspectos que se relacionan con la preparación de los y las futbolistas. Medicina, equipo de entrenamiento, laboratorios, fisioterapia, psicología, especialistas en nutrición, alimentos, uniformes, hasta herramientas didácticas. ¿Te imaginas todo lo que han cambiado estos aspectos en los más de 100 años que lleva existiendo el fútbol?
Así terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Y por supuesto, gracias a todas y cada una de las personas que hace posible esta transmisión día con día. Nos vemos aquí mañana a 2:30 de la tarde en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.